Bienvenidos a esta quinta videoclase de la materia Metodología de la Investigación. En este caso nos vamos a adentrar en la unidad número 2 de nuestro programa, que se refiere al método y la metodología. Específicamente vamos a hablar, en este caso, del método científico. ¿A qué llamamos método científico? En primer lugar, debemos decir que para lograr el conocimiento científico, para desarrollar el conocimiento científico, o como decimos también en la vida o en el lenguaje cotidiano, para hacer ciencia, deben seguirse una serie de procedimientos determinados que nos permitan alcanzar dicho fin. Es decir, en otras palabras, es necesario seguir un método. La palabra método proviene del griego métodos, que significa camino para llegar a un resultado, ¿sí? Se deriva de meta, que significa hacia o a lo largo, y odos, que significa camino. En su estructura, entonces, la palabra método implica un camino hacia algo, un esfuerzo para alcanzar un fin determinado. En el ámbito de la ciencia, podemos decir entonces que el método es el camino o procedimiento que se sigue a la hora de establecer la relación entre el sujeto cognoscente, es decir, el investigador, y el objeto de conocimiento. Sabino nos dice que el método científico es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos científicos, el modelo de trabajo o pauta general que orienta la investigación. También lo define como el modelo lógico que se sigue en la investigación científica, es decir, la lógica interior que va a seguir todo proceso de descubrimiento científico. Al mismo tiempo, Sabino nos advierte que el método, en tanto un camino que construye el pensamiento científico, se va constituyendo junto con ese mismo pensamiento, en una unión que resulta indisoluble, que es inseparable. De esta manera, considera que es erróneo pensar en el método como un todo acabado y cerrado, o como un conjunto de pasos sucesivos de obligatorio cumplimiento. Por su parte, Ezequiel Anderegg sostiene que el método puede definirse como el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual. Él nos dice a su vez que se puede hablar del método tanto en un sentido filosófico, es decir, como un conjunto de actividades intelectuales que establece los procedimientos lógicos, las formas de razonar, etc., que permiten acceder a la realidad que queremos conocer. Pero también puede considerarse al método como ligado a un dominio en particular. Y es por eso que hablamos del método de la física, el método de la sociología, el método jurídico o de la investigación jurídica, porque cada uno de estos ámbitos tiene objetivos específicos y una forma de proceder que es propia y que lo distingue de otros campos del saber. Cabe resaltar que según los distintos fines y de acuerdo a la naturaleza del fenómeno o del hecho a estudiar, pueden existir distintos métodos científicos. A su vez, no existe un método único para cada fin que se proponga la investigación, pero sí podemos decir y afirmar que siempre existe uno más adecuado en función de cuál es el objetivo que busca esa investigación científica. No hay que olvidar que el método por sí mismo no basta para la investigación, sino que también debe ser acompañado por procedimientos y medios que lo hagan operativo, y en este caso ya nos estamos refiriendo a un tema que forma parte de la cuarta unidad de nuestro programa, que son las llamadas técnicas de investigación. En cuanto a las características del método científico,
Anderegg enumera varias de ellas. En primer lugar, nos dice que el método científico es fáctico en el sentido de que su fuente de información y de respuestas son los hechos. Quiere decir que el método científico siempre tiene una referencia empírica, una referencia a los hechos de la realidad. Al mismo tiempo, nos dice que el método trasciende esos hechos, es decir, el método científico parte del conocimiento de los hechos particulares, pero no se detiene en ellos, sino que mediante lo que él denomina un salto del nivel observacional al teórico, los trasciende, es decir, los problematiza. Podemos decir también que el método científico se atiene a ciertas reglas metodológicas. Estas se encuentran formalizadas, se encuentran establecidas previamente, y nos estamos refiriendo con esto a operaciones y procedimientos que son establecidos de antemano. También se caracteriza el método científico por valerse de la verificación empírica. Quiere decir que utiliza esta manera de formular respuestas a los problemas planteados y de apoyar sus propias afirmaciones a través de una constante confrontación con la realidad. Podemos decir también que el método científico es autocorrectivo y progresivo. Es autocorrectivo porque va rechazando, corrigiendo o ajustando las propias conclusiones en la medida en que el surgimiento de nuevos datos demuestran que hubo un error o una omisión. Y también podemos decir que es progresivo porque no toma sus conclusiones como infalibles y finales, sino justamente como provisionales. Sus formulaciones son de tipo general porque la cosa particular o el hecho singular no interesa, salvo en tanto son miembros de una clase o caso de una ley. Podemos decir entonces que el método científico busca dejar de lado los hechos aislados, ¿sí? Y por último, el método científico es objetivo porque busca alcanzar la verdad de los hechos, la verdad fáctica, independientemente de la escala de valores y de creencias que tenga el científico. En cuanto a los pasos del método científico, sintéticamente podemos decir que el primero de ellos consiste en formular correctamente el problema, es decir, cuál es la temática que se va a buscar conocer a través de la investigación científica. También se busca proponer una tentativa de explicación verosímil y contrastable con la experiencia. Acá nos referimos a lo que comúnmente llamamos hipótesis. Se derivan luego consecuencias de esas suposiciones. Se van a elegir a continuación los instrumentos metodológicos para realizar la investigación científica. Se van a someter también a prueba los elementos elegidos. Luego viene una etapa de obtención de los datos que se van a buscar mediante la constatación empírica. Seguidamente necesitamos realizar el análisis e interpretación de los datos recogidos para, por último, estimar la validez de los resultados obtenidos y determinar al mismo tiempo su ámbito de validez. Este sería entonces, de forma muy sintética y esquemática, el método científico aplicable a cualquier campo del conocimiento. Hasta acá llegamos entonces con esta quinta videoclase. Los demás temas serán desarrollados seguramente a través de distintos webinarios en los que nos iremos encontrando a lo largo del cursado de la materia. Muchas gracias.